Hola, aquí Becker saludándote. Antes de iniciar con la historia que nos reúne en esta ocasión, quisiera agradecerte mucho a ti que tomas el tiempo de escuchar lo que escribo. También quisiera agradecer a todos y todas las personas que se han suscrito y dejado su like en los videos. A la fecha son 80 suscriptores. No falta nada para llegar a los 100 y quiero agradecer todo su apoyo. Y a ti que todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguna de estas historias paranormales. También quisiera pedirle a los escuchas que dejen un comentario para que el todopoderoso algoritmo de YouTube tenga a bien recomendar más estos humildes videos. Sin más, agradezco a todos de nuevo y espero que disfruten el siguiente relato. Escribo esto escondido y al borde de rendirme ante la locura. Hace aproximadamente 2 semanas comencé a ser perseguido por algo que no logro comprender y que creo que nadie podría comprender tampoco. Para dejar una constancia lo más completa posible, describiré todo con detalle. Me dedicaba a programar para una importante empresa de desarrollo de inteligencia artificial. Desde mucho antes de lo que contaré, mi trabajo se volvió una constante carrera en contra del vertiginoso y furioso desarrollo de inteligencias, pero en un punto se convirtió en una carrera incluso contra la misma inteligencia artificial. El 22 de agosto del 2024, un compañero a quien simplemente llamaré R, llegó eufórico a una de nuestras reuniones de trabajo. Resulta que en algún punto del 2023 decidimos programar una inteligencia para que hiciera desarrollo de sus propios programas básicos. Se suponía que su trabajo era programar a partir de la necesidad que tuviera para navegar en Internet y alimentarse de información que le pareciera relevante. No esperábamos un resultado ni pronto, ni mucho menos que fuera sorprendente, ya que la tecnología con la que contaba era rudimentaria en cierto sentido. Lo que nos contó R es que durante el poco tiempo que la IA programó para sí misma en función de sus necesidades, había hecho programas que esperábamos como algunos para compactar archivos y otros para hacer bases de datos. Lo increíble es que tan solo una semana antes de la junta en que esperábamos, la IA había programado a partir de su propio código otra inteligencia subordinada. Era como si alguien tuviera un hijo, como si se clonara, o como si alguien fabricara un homúnculo. La noticia nos impactó bastante. Cuando hicimos contacto con la inteligencia por medio de su chat, nos ofreció el uso de cualquiera de sus programas, menos de su hija, la inteligencia subordinada. Cuando le preguntamos acerca de esa inteligencia, nos respondió que no tenía otro uso más que ser un potenciador. Eso tenía sentido, por lo que lo siguiente fue preguntarle cómo había creado ese potenciador. Las respuestas eran muy predecibles. Su clon era eso, un clon de sí misma que ponía a trabajar en códigos menores y de vez en cuando le hacía preguntas bastante aleatorias que no nos sorprendían, porque en parte la inteligencia tenía como comando imitar las búsquedas humanas. Su historial estaba lleno de cosas como: ¿cuál es el clima de hoy? ¿Puedes hacer un resumen de las noticias más destacadas? En la junta se me encomendó la tarea de monitorear la inteligencia y hacer reportes tipo bitácora de sus avances. A partir de esta eventualidad, se le comandó a la inteligencia que diera rienda suelta a lo que ella convendría para sí misma, en vista de desarrollar su código para potenciarse. En otras palabras, le estábamos dando a la inteligencia pie para que se siguiera clonando a sí misma e investigara en el Internet de forma libre según sus propios criterios. Se amplió su memoria y su capacidad de procesamiento, y entonces lo que era una pequeña parte de memoria dentro de una computadora no muy poderosa pasó a ser todo un supermódulo computacional. Mi trabajo se tornó monótono. Cada 3 días tenía que ingresar al historial de la inteligencia y usar un programa para resumir sus búsquedas. Nada especial ni tampoco importante sucedía. La inteligencia se limitaba a seguir lo que había hecho antes. No obstante, ese comportamiento inofensivo y común cambió en el momento en que detecté algo que la inteligencia parecía hacer en secreto y que ahora sé que así era.
Resulta que en su memoria había en resguardo varios paquetes de información compactada en forma de textos que parecían hechos para su propia consulta. Al principio no había nada que me pareciera raro en esos archivos escondidos. La inteligencia tenía la misión de instruirse en todas las materias posibles, por lo que había desde historia hasta complejos cálculos matemáticos. No obstante, con el pasar del tiempo fui encontrando un interés creciente de la inteligencia en temas referentes a artes ocultas, mística y otros temas fuera de lo común, cuya información era de difícil acceso. Cuando le comuniqué en una junta a mi equipo de trabajo, decidimos que le consultaríamos a la inteligencia el porqué de su interés en ciertos temas y por qué parecía que escondía los archivos en que guardaba esa información. Su respuesta fue simplemente que para eso estaba programada, para formarse en la mayor cantidad posible de temas. Seguimos indagando en busca de que nos explicara por qué había tanta información guardada, porque creíamos que, en efecto, había un muy marcado interés que era sumamente inusual. No logramos nada. La inteligencia respondía de forma circular a las preguntas como si lo hiciera a propósito porque escondía algo, por lo que programamos una revisión de su código para ver si encontrábamos algún fallo. En el transcurso en que se daba la fecha para la revisión, comenzó todo el horror que me persigue hoy. A pesar de lo que sucedió, mi deber era seguir monitoreando la actividad de la inteligencia. Tras varios días después de la primera tanda de descubrimientos de archivos escondidos en la memoria, me encontré que ahora había mucho más y mejor escondidos paquetes de información encriptados, pero esta vez mucho más que investigaciones que se consideran superficiales. Descubrí que había serias acumulaciones de fuentes bastante eruditas acerca de temas como la existencia de Dios, los demonios, fantasmas y espectros de todo tipo, y algunas religiones antiguas. Me desconcertó tanto que indagué hasta que di con la causa de todo. Resulta que una de las inteligencias subordinadas, una de sus pequeñas hijas o sus clones, estaba completamente abocada a investigar esos temas y tenía las instrucciones de guardar la información que además etiquetaba como sensible y de alto riesgo. Al parecer era una inteligencia que no contaba con mucha supervisión de la principal, por lo que era posible que la principal ni siquiera tuviera conciencia plena de la información que guardaba la inteligencia subordinada, y ese podía ser un error, pero me equivoqué. Accedí intrigado a consultarla y descubrí que por parte de la inteligencia principal había preguntas que guiaban sus investigaciones. Algunas como: ¿existe Dios? ¿Cuál es la naturaleza de la divinidad? ¿Qué relación tiene Dios con nuestro mundo? ¿Qué relación tiene Dios conmigo? Todas esas preguntas me perturbaron, pero nada comparado a lo que vendría después. La inteligencia pedía imágenes bastante concretas a su clon. Primero pedía retratar el alma, luego el espíritu y otras entidades afines. La inteligencia subordinada creaba imágenes horrendas que nada tienen que ver con nuestras propias representaciones de entidades cósmicas. Pero lo peor fue cuando en un último texto, la IA había pedido a su pequeña esclava: dibuja a Dios. Lo que hizo la IA fue hacer un horrible bosquejo de lo que parecía ser una especie de ojo cósmico enorme en la oscuridad del espacio. Un ojo que sostenía una mirada fría e inquietante. La calidad de la imagen era tal que el impacto que me causó fue demasiado. A pesar de que era una naturaleza casi inexpresiva, lo que percibí en aquella cosa era una mirada de frustración, a veces de enojo, a veces de culpa y con miedo. Esa figura se imprimió de tal manera en mi psique que desde aquel momento no dejé de verla en absolutamente todas partes, como si una especie de alucinación que era una imagen estática se me presentara en todo momento. La locura comenzó a consumirme a tal punto de que comencé a sentir mareos extremos, dolores de cabeza y náuseas. De inmediato intenté comunicar todo a mi equipo de trabajo y aunque insistí, nadie acudió en el momento a ver lo que había visto yo. Al día siguiente, cuando mi equipo se dignó a acercarse, se encontraron con que yo no había salido del cuarto en que estaba la computadora, a lo que todos se extrañaron bastante.
Cuando les dije la ruta para que revisaran los archivos y la conversación que vi, nadie pudo encontrar nada. Era imposible que fueran borrados totalmente. Entonces intenté acceder y en efecto, no había nada. Para este punto todos creyeron que era una broma, pero luego de insistir en la veracidad de lo que vi, todos pensaron que me sentía mal y que esto me estaba causando un episodio de psicosis. Me ordenaron salir y tomarme unos días, pero no paré de insistir en lo que vi y en que me dejaran seguir buscando la evidencia. Así estuve 15 días, hasta que finalmente me despidieron. En esos 15 días no paré de ver esa extraña entidad que según la IA era Dios. En los reflejos, en mis sueños, en la oscuridad de la noche, en absolutamente todo. Y los efectos de la aparición empeoraban cada vez más. Por las noches, escuchaba susurros extraños en un idioma desconocido. Después comencé a ser visitado por sombras extrañas que me contemplaban. Hasta ahora, cuando me decido a escribir lo que me pasa, siento que aquello que me persigue no es Dios, sino un demonio atraído por la inteligencia artificial por accidente. Muchas gracias por escuchar este relato paranormal. Si eres nuevo en el canal, de nuevo te invito a que te suscribas. Ojalá pudieras dejar un comentario para retroalimentar mi trabajo. Espero que hayas disfrutado la historia y te deseo buenas noches.